Bendito Dios y Padre, en forma muy especial rogamos tu auxilio, tu asistencia en este momento. Padre, tú en forma misericordiosa y magnánima has venido al encuentro con nosotros. Más aún, tú nos convocaste este día y nos has dado el querer como el hacer por tu buena voluntad para que estemos en tu presencia esta mañana. Te ruego, Señor, que me ayudes, que me asistas, que avives el don que me has dado, que tu Santo Espíritu me dé la sabiduría que viene de lo alto para que hable tu palabra y solo tu palabra a este pueblo tuyo. A mis hermanos, ayúdalos a escucharte con corazones sensibles, con la mente dispuesta para recibir tu palabra, para escucharla y sobre todo para hacerla, mi buen Señor. Glorifícate, Padre, con tu evangelio que será proclamado. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos pueden ir buscando en la primera epístola de Pedro el capítulo 1. Y hoy vamos a estar meditando principalmente en este pasaje de los versículos del 13 hasta el 21. Y la razón de este sermón es que desde hace algunas semanas en la célula de La Rochela, me imagino que en las otras células también, nos hemos estado preguntando cuáles son nuestros niveles de evangelismo y discipulado. A mí me dicen ahora que soy el profesor Cuchilla de esa célula, pobre Germán, que parece que el reemplazo no le está sentando bien, pero los he estado desafiando, empezando por ese grupito que se reúne allí, a evaluar si en verdad nosotros evangelizamos, hablamos de Cristo, si tenemos un discípulo al cual le estamos enseñando el evangelio y sobre el cual estamos volviendo una y otra vez, o si simplemente recibimos este tesoro y lo guardamos debajo de la cama. Y el examen es válido para todos nosotros. Ustedes saben que hace exactamente un año les estábamos lanzando un desafío para este 2023. ¿Recuerdan cuál era? El desafío del discípulo. Los retamos, los desafiamos con la Escritura a que durante este año oráramos al Señor porque nos permitiera tener por lo menos un discípulo. Nuestro sueño, humanamente hablando, y nuestro anhelo era que al terminar este 2023 ya tuviéramos las sillas regadas por allá y no cupiéramos en el salón, pero quizá ese es el anhelo de nuestro corazón, lo que nosotros vemos, y parece que fue decir eso y el Señor dijo no. Y mire cómo estamos ahora. Pero seguimos adelante con gozo y con confianza en el Señor. Pero la pregunta es esa: nosotros somos una iglesia que evangeliza, que habla de Cristo, que discipula a quienes necesitan ser discipulados. Resulta que hacer una evaluación de eso puede mostrar cómo andan sus niveles, vamos a decir, de vida cristiana. Hemos sido totalmente claros y repetitivos en que predicar, hablar de Cristo, compartir el evangelio, hacer discípulos es un mandato bíblico. Ustedes recuerdan la gran comisión, por tanto vayan y hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles. Así que si es un mandato y lo obedecemos, estamos obrando bien, pero si estamos desobedeciendo este mandato, pues claramente eso constituye un pecado para todos nosotros, como individuos, pero también como iglesia. Vamos a estar meditando sobre esto durante esta mañana. Y para hablar del evangelio, para saber qué es lo que necesitamos decirle a otros, tenemos que empezar por recordar las verdades, voy a decir básicas, pero sumamente vitales e importantes acerca de la obra de salvación de Cristo por nosotros. Cada vez que me subo a este púlpito, no desaprovecho la oportunidad para recordarles el evangelio, para exponerles el evangelio. Si tengo 45 minutos o 35 minutos para el sermón, voy a invertir 30 minutos volviendo sobre el evangelio, porque para ustedes es seguro y lo necesitan escuchar y necesitan recordarlo. Y al final voy a pasar solo como 5 minutos dándoles los mandamientos que vienen como consecuencia de haber creído. Entonces, lo primero que vamos a ver es que
El Evangelio es el mensaje de salvación que Dios ofrece para todos los hombres. Y lo primero que necesitamos ver es, somos salvados, pero ¿de qué? Piense en esa pregunta. Usted ha sido salvado, pero ¿de qué? Cuando usted le está compartiendo a una persona que aún no cree en Cristo, que quizá no lo conoce, y usted le dice, necesita ser salvo, y si la persona le pregunta, ¿de qué? ¿Qué le vamos a decir? Ahí en Primera de Pedro, ponga sus ojos en el capítulo 1 sobre el versículo 14, que dice como sigue. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Entonces, para responder de qué hemos sido salvos, resulta que lo hemos sido de los deseos que antes teníamos cuando estábamos en nuestra ignorancia. ¿Y qué es lo que ignorábamos? A Dios, sus propósitos, sus pactos, sus promesas, a Cristo, quién es Él y qué ha hecho Él. Y el versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Estábamos antes en nuestra ignorancia, vivíamos en nuestra ignorancia. Esta era una forma de vivir vana, alejada de Dios, distante del Señor, como en otra parte de la Escritura dice que éramos extraños y enemigos con nuestra mente ocupada en hacer malas obras delante de Dios. Y la realidad, mis hermanos, es que cualquier persona que se encuentre sin Cristo puede donar fortunas y millones a la caridad y conducirse de la mejor manera posible, pero todo eso será vano, todo eso será inútil. Nada de eso será suficiente para resolver el problema de ningún hombre delante de Dios. Y el mismo Pedro más adelante en el 2:25 dice que éramos como ovejas descarriadas cuando estábamos sin Cristo, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Ese es el principio de las malas noticias. Éramos como ovejas descarriadas, lejos de nuestro pastor, no escuchábamos su voz, éramos como sus enemigos, rebeldes, haciendo todo tipo de malas obras. Pero ahora resulta que hemos sido rescatados. Luego vamos a hablar sobre esta figura del rescate. Hemos sido salvados y apartados de esa ignorancia, de esa vana manera de vivir, para ser hechos cercanos al Señor. Nuestra vida antigua se caracterizaba por nuestras malas obras, por nuestro pecado. Y quiero hacer énfasis en eso, nuestra vida antigua. En palabras de Pedro, la vida que teníamos antes, los deseos que teníamos antes. Claramente aquí hay un contraste para todo aquel que dice ser creyente entre su vida antigua, su vida pasada, su vida ignorando quién es Cristo y la vida presente, cuando ya conoce quién es Jesús y qué es lo que ha hecho por él. Hay un claro y marcado contraste en todas las personas cuyas vidas han experimentado una relación personal con Cristo, un encuentro personal e íntimo de salvación con Él. La pregunta obligada es si yo puedo ver en mi vida este contraste claro entre un antes y un después de Cristo en mi vida. La pregunta es si usted puede ver en quién es usted, en su vida y en su historia, un antes y un después. Si usted no tiene claro eso, si usted no ha experimentado eso, muy seguramente usted aún no cree el Evangelio o no lo conoce o no lo ha entendido y necesita escuchar lo que vamos a decir a continuación. Entonces, ayer con los amigos y familiares de Josefita les decía que me tuvieran un poco de paciencia porque siempre que hablamos el Evangelio tenemos que empezar por hablar de las malas noticias del pecado, de las consecuencias del pecado. No podría yo simplemente decirles, el Señor los ama, reciban a Cristo, no.
tengo que ser claro y tenemos que ser claros cuando evangelizamos en por qué necesitamos ser salvados. Vayan a Salmos capítulo 7, versículo 11. Salmos 7:11. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a evacuar el sermón. Ayúdenme todos a leer. Salmos 7:11, fuerte y claro. Dios Muy bien, vamos a ver algunas consideraciones. ¿Quién es el juez justo y recto? Dios. ¿Y cuál es el estado de ese Dios contra el impío? Está airado. ¿Cuándo? Todos los días. Ahora, ¿quién es el impío? Un impío es todo aquel que comete pecado, en términos muy simples y reducidos. Si yo les pregunto, ¿qué es el pecado? ¿Qué me contestan? Bíblicamente hablando. Transgresión, desobediencia, muy bien, conceptos teológicos adecuados y cercanos, pero Primera de Juan 3:4 dice lo siguiente, hace como 15 días en la penitencia se los dije, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo el que infringe la ley comete pecado y todo el que comete pecado es un impío y todo el que es impío está bajo la ira de Dios todos los días. Así las cosas, ¿quiénes están bajo la ira de Dios? Todos los pecadores, absolutamente todos los hombres. Gracias a Dios que nosotros ya no enfrentamos ese problema porque Cristo sufrió la ira bajo la cual nosotros estábamos. Pero hay un mundo de personas fuera de esta iglesia que no conocen a Cristo, que muy seguramente no han escuchado su nombre, que muy seguramente no han oído este anuncio poderoso de salvación en el nombre de Cristo. Y nosotros somos los encargados de llevar ese mensaje a Villavicencio, al Meta, a Colombia, al Baupés y hasta lo último de la tierra. Pero resulta que somos muy fríos y pasivos con esto. ¿Saben por qué? Porque nos hemos acostumbrado a pensar que mientras haya vida hay esperanza y que solo cuando las personas mueran y partan a la presencia de Dios van a tener que enfrentarse con la justicia de Dios y si van sin Cristo van a tener que soportar su ira por la eternidad. Pero resulta, mis hermanos, y perdónenme si les meto un poquito el dedo en la llaga, resulta que sus esposos, sus esposas, sus hijos, sus familiares, sus parientes, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, de estudio, sus amigos, sus conocidos, todos ellos, si no conocen a Cristo, ya hoy están bajo la ira de Dios. Lo acabamos de ver, Dios está airado contra el impío todos los días. El problema de los hombres con la ira de Dios es como dijo el anciano Ricardo, desde que están en el vientre hasta que se mueren. Mientras haya vida, hay esperanza de que escuchen y crean y se arrepientan y les sean perdonados los pecados, pero ya están bajo la ira de Dios. ¿Y nosotros podemos vivir tranquilos con esto? ¿Podemos posponer el hecho de hablar de Cristo, de ofrecerles la única manera en que pueden ser salvos? Ya están bajo la ira de Dios. ¿Qué estamos esperando para rescatarlos? Tenemos una tarea, hablarles y predicarles el evangelio. Los resultados, si serán salvos o no, eso está en manos de Dios, pero nuestra tarea es evangelizarlos, hablarles de Cristo. ¿Cuál es la manera más poderosa quizá en que podemos hablar de Cristo? Con la escritura, por supuesto que sí, pero además con el testimonio de lo que Él ha hecho por mí, de lo que Cristo ha hecho por Nicolás. Si yo le hablo a una persona, mira, esto es todo lo que Dios en Cristo ha hecho por mí, me va a poner cuidado. Pero a veces
No hablamos y muchas de esas veces no lo hacemos porque simplemente no tenemos nada que decir, porque simplemente no hemos experimentado ese encuentro con el Señor, porque muy seguramente no hemos entendido que es todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, ¿quién es el impío? El que infringe la ley. ¿Quién infringe la ley? Todos. Por tanto, ¿quiénes necesitan el Evangelio? Absolutamente todas las personas. Vayan a Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22. Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22. Yo voy leyendo y ustedes me siguen. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, el estado que teníamos antes sin Cristo, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, todas las personas que están sin Cristo permanecen como extraños y enemigos, enemistados con Dios, separados de lo mismo que nosotros antiguamente, pero hay una manera en que ellos pueden ser salvos, siendo reconciliados con Dios, siendo reconciliados con Dios a través de la muerte y el sacrificio del Señor Jesucristo. Es la única manera, mis hermanos. Y de nuevo, nosotros somos los instrumentos de Dios para que ellos puedan escuchar el Evangelio. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer si no hay quien les hable el Evangelio? ¿Y cómo lo van a escuchar si ninguno de nosotros se lo comunica? No podemos seguir pensando que evangelizar es tarea del pastor, de los ancianos, de los líderes. Evangelizar es tarea de todos y cada uno de ustedes, los que están en Cristo, los que son creyentes. Todos han recibido el mandato y todos somos los instrumentos de Dios para proclamar el Evangelio de Cristo a todo el mundo, a todo el que Dios ponga en su camino. Entonces, una muy reducida síntesis del Evangelio es que somos salvados delante del pecado. Y yo quiero hacer énfasis en esta cuestión. ¿Es claro para usted cuál es su situación delante de Dios por causa del pecado? En verdad yo entiendo lo que significa estar bajo la ira de Dios. En verdad medimos las consecuencias de lo que implica estar separados de Dios. Y sabemos lo que eso significa para todos nuestros amigos y parientes que no tienen a Cristo. Soy insistente en esto porque nos hemos vuelto sumamente pasivos. No queremos hablar de Cristo, no queremos comunicar el Evangelio. A veces parece que ni siquiera sabemos cómo. ¿Por qué permanecemos tan fríos? ¿Por qué permanecemos indiferentes frente a la cuestión más importante que puede enfrentar cualquier persona? ¿Conocer a Cristo o no conocerlo? Ya van viendo pues la relación entre los niveles de evangelismo y los niveles de obediencia y vida cristiana. La conclusión a la que llegamos con los hermanos que se reúnen en la célula de La Rochela es que nosotros no estamos predicando el evangelio como debemos, ni en contenido ni en cantidad. En contenido porque hemos estudiado varias formas en que no se debe predicar el evangelio y resulta que muchas veces cuando hablamos el evangelio no estamos siendo eficaces ni efectivos ni claros en lo que debemos decir. No estamos compartiendo el mensaje completo y tampoco en cantidad, porque ninguno de nosotros predica como debería, a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento y a toda persona. Es más, la conclusión triste a la que muchos llegaron es que simplemente no estamos predicando
el Evangelio, lo cual es desastroso para nosotros. Como estoy seguro que ese es el caso, alguno de estos ejemplos es el caso de todos los que estamos acá, lo que refleja el hecho, mis hermanos, de que no estamos predicando el Evangelio es que no tenemos interés por ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Es que no tenemos interés en leer la Biblia, es que no tenemos interés en escudriñar la Escritura, es que no tenemos interés en pasar tiempo en comunión con Dios, en oración, en que no queremos cultivar la comunión y el compañerismo con los creyentes. Es que no hemos entendido nuestra salvación. Resulta que podemos saber mucha Biblia, pero no conocemos a Dios. Resulta que podemos escuchar muchos sermones y no entender realmente qué es el Evangelio y qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros y cómo nos ha manifestado su amor. Resulta entonces que no tenemos amor ni devoción por Dios. Por eso es que no obedecemos. Por eso es que no vemos cambios en nuestra vida. Por eso es que no hay resultados de nuestro evangelismo. Por eso es que no estamos haciendo discípulos. Y eso muestra que no tenemos ni amor ni consideración por todos aquellos que necesitan con urgencia el mensaje del evangelio, porque ya tienen un problema con Dios y necesitan escuchar que Cristo es la solución para ese problema. Si este es el caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy día, en esta misma mañana? Mis hermanos, arrepentirnos, cambiar nuestra forma de pensar y ponernos manos a la obra. El pastor lo ha dicho en términos claros, necesitamos ir a Cristo, necesitamos oír su palabra y, más importante, necesitamos hacerla. Y en nuestro contexto de esta mañana, ¿qué es lo que debemos hacer para ponernos manos a la obra? Evangelizar, compartir el Evangelio, hablar de Cristo, de todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿O es que no tenemos una historia que contar? Yo estoy más que seguro que sí. Ahora, en segundo lugar, habiendo respondido de qué necesitamos ser salvos, vamos a ver por quién hemos sido salvados. Vayan a Primera de Pedro, de nuevo, al capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, y ponga sus ojos en el versículo 2. Hace un par de domingos estuvimos hablando una hora sobre esto. Dice Primera de Pedro 1:2, todos juntos, elegidos según la presciencia de Dios, entonces, hablábamos que somos elegidos por Dios, somos santificados por el Espíritu, que es el que aplica la salvación, y somos rociados con la sangre de Cristo, es decir, redimidos por Él. Más adelante, en el mismo capítulo 1, Pedro amplía un poco su mensaje, a partir del versículo 18, que en parte ya leímos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, lo cual es de muy poco valor, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hablamos ya de esta vana manera de vivir. Ahora nos corresponde hablar del rescate que Dios ha efectuado en favor de nosotros. Resulta que en el mundo antiguo, en el tiempo en que fue escrita la Escritura, la dinámica del rescate, de la redención, se podía entender por lo menos de tres formas. Para los gentiles, para los griegos, para los romanos, resulta que los esclavos podían ser comprados, o mejor, la libertad de los esclavos podía ser comprada por un valor cercano a 30 piezas de plata. Ustedes recordarán eso, a qué les refiere.
podían comprar la libertad de los esclavos ellos mismos, pero usualmente era algún familiar o un amigo que hacía las veces de benefactor. Pero los judíos tenían principalmente dos formas en que entendían esta figura de la redención. Vayan a Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30, y sígame en la lectura de los versículos del 11 hasta el 13. Éxodo 30, del 11 hasta el 13. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Dice el 13, esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Entonces, ¿cuál era la ofrenda o el pago para ser rescatados y redimidos y que no hubiera mortandad entre ellos? Ellos podían redimirse pagando medio ciclo, lo que equivale como a 7 gramos de plata. Este era uno de los muchos rituales en que ellos entendían la dinámica de la redención. Ellos tenían que pagar un precio para ser redimidos delante de Dios y no morir. Resulta que Cristo es el Cordero de Dios que redime a los israelitas espirituales, al Israel de Dios, pero Él lo hace sin dinero y sin precio. Es decir, a ustedes no les tocó pagar nada por su redención, a nadie le toca pagar nada por su redención, eso viene gratuitamente, pero a Cristo le costó absolutamente todo. Él sí pagó un precio muy alto para que usted y yo podamos ser redimidos para Dios, rescatados del pecado para la justicia de Dios. La iglesia es redimida del pecado y de la maldición por la sangre preciosa del Cordero, el Cordero sin mancha y sin contaminación del que estaba hablando Pedro. La idea es repetitiva en toda la Escritura. Necesitamos tener clara esta figura de la redención. Ustedes recuerdan Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Primera de Timoteo 2:6 dice que Él se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Tito dice que Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y vayan a Apocalipsis capítulo 5 al versículo 9. Apocalipsis 5, 9. Me van a ayudar todos a leer. Apocalipsis 5, 9. Vamos todos juntos. Y cantaban un nuevo cántico. Y ustedes conocen el contexto que Juan estaba sumamente triste porque en todo el cielo no se halló quien fuera suficientemente digno para tomar ese libro y abrirlo. Luego se levantó el Cordero y se paseó en medio del trono y le cantaban alabanzas diciendo: digno eres de tomarlo. Solamente Él fue digno de tomar el libro de la vida y abrirlo. ¿Por qué solo Él es digno? Porque Él fue inmolado y con su sangre, el precio que pagó por nuestra redención, nos ha redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación y de toda época.
Así que mis hermanos, en todos estos textos en el que leímos y en los que yo les leí, está la idea de la sustitución, la entrega de uno por otro por la vía del rescate. El hombre estaba vendido bajo pecado como un esclavo. Estábamos encerrados bajo la condenación y la maldición y más aún bajo la ira de Dios. Y el rescate, la ofrenda de Cristo por nuestra redención fue pagada a Dios como el juez justo, que estaba justamente airado por tantas infracciones nuestras hacia su ley. Y Cristo fue el pago aceptado por Dios como nuestra satisfacción sustituta por nuestro pecado. Y ha sido el amor y la justicia de Dios que desde la eternidad estableció que de esta forma podemos ser salvos, únicamente a través de Cristo, únicamente por medio de su sacrificio, únicamente siendo justificados si creemos en Él. Pero resulta que también había una tercera forma de efectuar un rescate o una redención. Vayan a el libro de Ruth, al capítulo 2. Ruth, capítulo 2, versículo 20. Y si ustedes quieren aprender un poco más sobre la redención en la tarde, léanse todo el libro de Ruth. Tiene nomás como 4 capítulos y es una preciosa historia sobre redención. Ruth 2:20 dice, ayúdenme todos. Y dijo Noemí a su nuera, todos, sea el bendito de Jehová. Bueno, paremos. Yo voy a leer entonces y ustedes me siguen. Ruth 2:20. Y dijo Noemí a su nuera, ahora yo voy a leer porque ahorita no me ayudaron. Y dijo Noemí a su nuera, a Ruth, sea el bendito de Jehová, refiriéndose a Booz, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los muertos. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Ustedes deben saber ya que en aquel contexto la mujer que quedaba viuda, la madre que quedaba viuda y sin hijos, quedaba totalmente en la ruina y desamparada. Era la cultura y la estructura social de la época. Pero resulta que estas mujeres podían ser redimidas o rescatadas por los parientes más cercanos, y Booz era uno de esos parientes. Ustedes pueden leer el capítulo 3 y el capítulo 4 que concluye la historia, pero se la resumo. Booz estaba tan cautivado con las virtudes de Ruth que finalmente ejerció su derecho de redención. Él compró todo lo que había sido del esposo de Noemí y de los hijos de Noemí. Y él recibió a Ruth como su esposa y de esta forma, siendo el pariente cercano, las redimió y las rescató. Ustedes recuerdan que Booz viene a ser el tatarabuelo de David, mis hermanos. Hay que leer en casa todo esto. Entonces, él compró todo lo que había sido del esposo e hijos de Noemí y también tomó a Ruth como su esposa para redimirlas a las dos. Esto es lo mismo que sucede con nosotros. Ellas no podían rescatarse a sí mismas. Ellas no podían hacerlo por sí mismas. Como nosotros no podemos rescatarnos a nosotros mismos. Como todos los que están sin Cristo no pueden salvarse por sí mismos. Cristo asumió nuestra naturaleza, se hizo como nuestro pariente cercano para pagar el precio de nuestra redención. ¿Lo entienden? Vos era el pariente cercano que pudo rescatar, redimir a Ruth y a Noemí. Y Cristo se ha hecho nuestro pariente cercano para salvarnos, para redimirnos. Y vos tuvo que pagar un precio alto por toda la heredad de los muertos, de los fallecidos, esposo e hijos de Noemí. Pero Cristo, de nuevo volviendo a la idea de Pedro, nos rescató no con cosas como oro o plata,
que son consideradas de muy poco valor, a pesar que nosotros invertimos la vida persiguiéndolas, sino con su sangre preciosa, su sangre que es infinitamente valiosa, su sangre que es plenamente suficiente para salvar a todos los hombres, y su sangre que es eficaz para salvar a todos los elegidos de Dios. Esa es la magnitud del precio del rescate que ha sido pagado por todos nosotros. La pregunta es, ¿podemos dimensionarlo? ¿Podemos entenderlo? ¿Podemos de alguna manera tratar de medir con nuestra cabeza la magnitud de la culpa que teníamos delante de Dios eterno, justo y recto? Y podemos entender la sublime gracia que el Señor nos ha mostrado al salvarnos inmerecidamente, dando a su Hijo por nosotros. Yo creo que no lo comprendemos, yo creo que no lo podemos medir, yo creo que quizá ni siquiera lo entendemos, por eso somos tan pasivos y por eso no hay gozo y por eso no hay alegría y por eso no hay testimonio y palabras de salvación para todo aquel que el Señor pone en el camino. Si nosotros creyéramos el Evangelio y si lo comprendiéramos, la magnitud y la grandeza de nuestra culpa y la grandeza, la magnitud de nuestra salvación, estaríamos todos los días con gozo hablando por doquier de Cristo y de todo lo que Él ha hecho por nosotros, porque son muchas las misericordias y beneficios que el Señor nos ha mostrado en Cristo. Si lo entendiéramos, hablaríamos de eso. Si lo entendiéramos, tendríamos gozo. Si lo entendiéramos, tendríamos más esperanza. La dinámica de nuestra vida sería muy diferente. Si lo entendiéramos, estaríamos rebosando de gratitud y predicando el nombre de Cristo por doquier. Así nos dijeran fanáticos. Pero resulta que tenemos mucho respeto por los hombres, por no incomodarlos, por no increparlos. Y eso constituye una ofensa contra nuestro Señor. Ahora, un último punto para buscar la conclusión del sermón es: ¿somos salvados para qué? Ya respondimos, ¿salvados de qué? De la maldición del pecado, de la ira de Dios. Acabamos de estudiar por quién y cómo somos salvados o rescatados o redimidos. Ahora vamos a ver finalmente para qué. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios dio a su Hijo como pago por su rescate? Y aquí están los 5 minuticos de los mandamientos. Vuelvan a Primera de Pedro, capítulo 1. Y en el versículo 14 dice, que ya leímos anteriormente: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Salte al 17 que dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si ustedes leen los versículos previos, el 16 y el 15, dice que somos salvos para ser santos como Dios es santo. Y es un mandamiento, y escrito está: sean santos porque yo soy santo. La idea principal es que somos salvados para ser santos como Dios es santo. Y esto de la santidad implica por lo menos dos cosas. En primer lugar, implica ser santos en el sentido de ser moralmente rectos, justos, como Dios lo es, sin pecado, sin maldad. Y la segunda forma es que somos santos porque somos apartados para un uso y un propósito especial, y es servir a Dios, obedecerle, adorarlo, y esto no es otra cosa que hacer su voluntad. Salvados pues para servir a Dios, servimos a Dios guardando sus mandamientos, hacer lo que Él quiere que hagamos. Y en el contexto de evangelismo y discipulado, el mandamiento es claro. Vayan al capítulo 2, versículo 9.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y este sí, por favor, ayúdenme a leerlo todos, fuerte, pausado y claro. Primera de Pedro 2:9, todos juntos. Mas vosotros sois... Hermanos, este versículo bien podría ser todo el resumen del sermón. Linaje escogido. Leímos que fuimos elegidos por el Padre, un sacerdocio de reyes, como Cristo es el Rey de Reyes y el sacerdote sempiterno según el orden de Melquisedec, una nación santa. Somos redimidos para ser santos como Dios es santo. ¿Y cómo se logra la santificación en nosotros? Por la obra del Espíritu Santo, según leímos en el versículo 2. Pueblo adquirido por Dios, un pueblo que fue comprado por el Señor. Ustedes ya entienden con claridad la figura. Un pueblo que fue redimido por el Señor por medio de un pago. ¿Y cuál fue el pago? Se los he repetido hasta la saciedad, la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, la gran pregunta, elegidos por el Padre, santificados por el Espíritu, redimidos por el Hijo, ¿para qué todo esto, mis hermanos? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios los salvó? Vea la segunda parte del versículo. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué somos salvos? Para anunciar las virtudes de Dios. ¿Cuáles son las virtudes de Dios? Sus misericordias, sus atributos también, sus perfecciones. Somos salvos para anunciar el Evangelio, que es lo mismo que anunciar las virtudes de Dios. Por ejemplo, su justicia, porque hemos transgredido su ley y Él es un juez justo. Su rectitud no tolera el pecado, su santidad está totalmente separado de la maldad y de la rebelión. Su ira como la respuesta justa contra nuestro pecado, contra su justicia, su santidad y su rectitud, pero también su misericordia, porque el Señor no nos ha dado el infierno que merecemos. Y anunciamos también su gracia, porque nos dio el cielo y a su Hijo, que no lo merecemos, su paciencia, porque Él trata con nosotros pacientemente, esperando que todos procedan al arrepentimiento, su amor, porque sin que lo mereciéramos, nos amó y dio a su Hijo como el rescate nuestro, y su bondad, mis hermanos, porque no merecíamos absolutamente nada, pero en Cristo Él nos ha dado absolutamente todo. Esto es lo que ustedes están llamados a anunciar. El precio del rescate, de la redención de ustedes, se pagó para que ustedes repliquen el anuncio del Evangelio con muchos otros, para que vayan y prediquen y hablen de todo lo que Cristo ha hecho por ustedes, de su amor, de su misericordia, de la justicia que han recibido. Este es nuestro trabajo, esa es nuestra misión, en eso consiste nuestro servicio. Y ojo, porque vamos a concluir leyendo Marcos 8:38. Marcos 8:38. Yo les dije que los de la célula todos habían concluido o que no estaban predicando el Evangelio como se debe o que simplemente no lo están predicando. Es posible que ese pequeño diagnóstico o el diagnóstico de ese pequeño grupo sea el diagnóstico global de la iglesia, que no estamos predicando como debemos o que simplemente nos hemos olvidado de predicar el Evangelio. La pregunta que les he hecho y sobre la que los quiero desafiar es: ¿por qué no hablas a otros acerca del amor de Dios para contigo a través de Cristo? ¿Por qué no comunicas lo que el Señor ha hecho por ti?
Y hay que tener cuidado porque es un mandamiento y como todos los mandamientos hay consecuencias si no lo obedecemos. Leamos juntos Marcos 8:38, todos juntos. Porque el que se avergonzare de mí, mis hermanos, no tengo mucho que explicar de este versículo. Ustedes han sido rescatados, han recibido el amor de Dios en Cristo. Él se dio a sí mismo, vertiendo su sangre como el pago del rescate por ustedes. Y todo esto para que ustedes vayan y hablen de las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Y cuando les pregunto por qué no lo hacen o por qué no lo hacemos, ¿será porque nos avergonzamos de aquel que nos amó y se dio por nosotros? ¿Será porque tememos más a la reacción que a los hombres que al ser hallados justos y obedientes delante del Señor? Y ojo, porque si la razón por la que no hablamos es porque nos avergonzamos del Señor, porque tememos lo que el hombre pueda decir, el Hijo del Hombre también se avergonzará de nosotros cuando venga en la gloria con su Padre. La razón para que Él se avergüence y nos desconozca es que no predicamos, y la razón para no predicar es que no hemos entendido el Evangelio, porque si lo entendemos y lo creemos, vamos a hablar de esto a muchas personas. Mis hermanos, yo no quiero que el Señor se avergüence de mí cuando venga en su gloria. Yo quiero ser hallado fiel y poder compartir las delicias que tenemos prometidas y garantizadas a su diestra para siempre. Pero si es el caso que hemos fallado en esto, tenemos que arrepentirnos. Y arrepentimiento significa cambiar nuestra forma de pensar, cambiar el rumbo en el que estamos caminando. Si usted no predicaba, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora? Predicar. No como un mandato ni como imposición, sino como la respuesta natural de alguien que ha conocido el amor de Dios y todas sus bondades a través de Cristo. Amén. Oremos. Bendito Dios, Señor, solo tenemos palabras de gratitud por habernos amado sin merecerlo, porque aun cuando éramos tus enemigos y estábamos alejados de ti, en Cristo tú nos reconciliaste y nos hiciste cercanos, tu familia, tus hijos, tus herederos. Señor, ayúdanos a dimensionar y a comprender, a pesar de lo finita y limitada que es nuestra mente, todas las implicaciones del Evangelio, de la salvación que Cristo ha obrado y nos ha dado. Ayúdanos a creerlo con el corazón, Señor, pero también a confesarlo con nuestros labios. Ayúdanos a no temer la reacción de los hombres, a no avergonzarnos de ti, Señor, sino que hablemos de Cristo, que prediquemos su nombre glorioso a tiempo y fuera de tiempo, cada vez que tengamos oportunidad, cada vez que pongas a una persona en nuestro camino. Señor, ayúdanos a ser una iglesia evangelística. Más allá de la misión que tenemos y que sostenemos en Mitú, ayúdanos a predicar a Cristo en nuestro campo misionero, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra parentela, en el vecindario, en todo lugar donde estemos. Gracias, Señor, porque has sido glorificado y el nombre de Cristo ha sido proclamado. Amén.